¿Qué tal, hermanos? Hoy, viernes 14 de enero del 2022, leemos en la misa el texto de San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Dice así: Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, mis hermanos, ante una narración de milagro, pero también con una parte de una narración de una diatriba, porque están censurando a Jesús por sus palabras. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, hay varias cositas interesantes. Encontramos a Jesús que está en casa. ¿En casa de quién? En Cafarnaúm. Hoy, cuando ustedes lleguen, verán las ruinas de la casa de Pedro. Así mencionada, la casa de Pedro, donde Jesús sanó a la suegra, donde Jesús estuvo con sus apóstoles muchas veces. Pero simplemente dice en este texto: en casa. Se supone entonces que había un lugar donde consideraban ya sus apóstoles que estaban en casa. ¿Dónde estaba? Buena pregunta. Pero estaba en Cafarnaún. Estaba en Cafarnaún. Esta casa era la de Pedro, era otra, no podemos decirlo ni podemos saberlo. Entonces, también es interesante que Jesús le llama al paralítico hijo. Hijo. Pero bueno, aquí encontramos a estos personajes que llevan a un paralítico que recorren el camino más difícil. Era más fácil decirle: con permiso, con permiso, con permiso, y hacer un lado para que pasara el paralítico. Y van y hacen la ruta más difícil, se van por arriba. Simplemente por eso, ya al subirse ya todo el mundo está distraído, ya está viendo quién está allá arriba, y al empezar a ver que se mueven las tejas o lo que haya sido, ¿verdad? Ya destruyeron lo que estaba haciendo Jesús, simplemente, ¿verdad? No iba a estar Jesús hablando y aquellos haciendo su trabajo allá arriba. Entonces, se supone que se acabó ya todo, y buscaron el camino más difícil, se fueron por arriba, descuelgan al paralítico y lo presentan a Jesús. Y dice respecto a la fe: es la fe la que va a salvar. Lo menciono porque ayer decíamos que
no dependía de la fe de la persona, sino del paralítico, sino del poder de Jesús. Y hoy Jesús ve la fe de aquellos hombres, ¿verdad? Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, hijo, hijo. Pero le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es ahí donde empieza la diatriba. ¿Cómo es posible? Empiezan a estar ahí sentados unos fariseos, ¿verdad? Los escribas empiezan a decir, no es posible, eso solamente lo puede hacer Dios, nadie puede perdonar los pecados. Y precisamente ese mismo argumento, solo Dios puede perdonar los pecados, va a servir para mostrar que Jesús es eso. Es Dios que puede perdonar los pecados. Y en esa discusión Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Que nadie lo va a notar. O decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Que ahí sí están todos esperando a ver qué sucede. Pues resulta que sucedió. Le dice el Señor al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel se levanta, toma su camilla y se va a su casa. Jesús, que tiene el poder de Dios para perdonar, para sanar. Jesús que con su palabra, igual que el Padre cuando creó todas las cosas, hoy Jesús con su palabra sana, con su palabra perdona. Mis hermanos, que admiremos también a Jesús, que como la gente que estaba atónita viendo aquello, que también nosotros cada vez más admiremos a Jesús, cada vez más nos guste la presencia de Jesús, escuchar a Jesús, hacer que lo que Jesús nos dice lo vayamos haciendo vida. Porque esto es lo importante, hacer vida lo que nos dice Jesús. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los acompañe siempre, que el poder de Jesús esté con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cuidarnos, hermanos, por favor, vamos a cuidarnos. Se lo suplico, por bien de ustedes.